Esta es la librería Juan Rulfo del Fondo de Cultura Económica, una de las tantísimas sucursales que hay en el mundo, esta en Madrid. Y hoy tenemos nada más y nada menos que Andrés del Arenal, escritor, pero también librero de esta sucursal del Fondo de Cultura, para hablar un poco de ella, porque dentro de unos momentos, Lucy Zamora y yo, Electroconis, comenzaremos a grabar un episodio más de Y los sueños, sueños son. Pero conocer la librería antes y conocerla con ustedes será genial. Andrés, si tú tuvieras que definir esta librería en tan solo una frase, ¿cuál usarías? Pues yo creo que diría que es como el oasis de la literatura mexicana y latinoamericana en Madrid. Qué maravilla. Para quienes no lo sepan, el Fondo de Cultura Económica es uno de los proyectos editoriales más grandes de toda Hispanoamérica del siglo XX. Fundada por mexicanos allá en la Ciudad de México, recibió también la contribución de muchísimos transterrados españoles y fue un proyecto importantísimo, no solo para la parte de libros sobre economía, como era el propuesto inicial, por eso Fondo de Cultura Económica, sino también para ciencias sociales, ciencias exactas y literatura. Hoy, en muchas de las sucursales, como nos dice Andrés, sigue siendo un pedacito de México en el mundo, para llevar la cultura mexicana a distintos sitios. Esa es la historia del fondo en general, pero la de la librería Juan Rulfo en los últimos años y estos que te ha tocado ver a ti, ¿cómo ha sido? Pues la filial del Fondo de Cultura Económica está a punto de cumplirse 60 años y esta librería a punto de cumplir 50 años. Se funda el 16 de junio de 1975, el mismo año de la muerte de Franco. No nace con el nombre de librería Juan Rulfo, nace con el nombre de librería México. No es que desde entonces haya funcionado como librería, ha pasado por muchas manos y por muchas etapas, pero lleva funcionando ininterrumpidamente ya con el nombre de librería Juan Rulfo desde 2002, más o menos. Y pues es eso, como un... Que además vaya nombre, ¿no? Claro, sí, normalmente las librerías del fondo tienen el nombre de escritores o escritoras, y en este caso pues tenemos al más grande de todos, ¿no? Claro. Hay en México muchísimas que se reconocen ya solo por ese nombre, y que la Juan Rulfo esté aquí me parece a mí muy simbólico. El Fondo de Cultura es una editorial en sí misma, pero ustedes aquí tienen libros de más editoriales también. ¿Cómo deciden qué libros están aquí? Pues el criterio principal de una librería del fondo es ofrecer el catálogo editorial de la propia editorial, de nuestro propio fondo, y eso es un poco lo que también organiza las secciones y el espacio. Y luego un segundo criterio sería como lo que es afín a ese catálogo. Es un catálogo de espíritu universalista, humanista y latinoamericanista. Entonces se puede combinar esos dos criterios. Y un tercer criterio sería como realmente hacer que la librería funcione como una librería de barrio potente. Entonces tenemos que traer las novedades editoriales un poco que esperaría un lector común de a pie de una librería que se precie. Entonces serían un poco como los tres criterios: ser una librería de una editorial mexicana de altísimo nivel, ser una librería especializada en América Latina, en humanidades, y un tercer criterio que sea un foco de cultura y de lectura para alguien interesado en cualquier índole de la vida cotidiana, o de la política, o del arte, etc. Y decías editorial de primer nivel. Yo quisiera subrayarlo porque hay muchísimos escritores, intelectuales que todavía hoy reconocen ese papel tan valioso del fondo, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado a Fernando Savater, ahora que mencionabas el nombre de Francisco Franco, decir que para él, como para muchos otros, los libros del fondo que llegaban aquí casi clandestinamente, aquí a la península, fueron un gran alivio, porque había muchos libros prohibidos durante el franquismo, y gracias al fondo y a estos libros, y también a las traducciones, porque hay que decirlo, muchas traducciones de libros en otros idiomas, como el alemán, por ejemplo, se hicieron por primera vez al español por personas que trabajaban para el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Entonces, hoy ver esto, y ahorita si nos invitas podemos dar un recorrido para seguir viendo libros y subir también a la parte de infantil. Vamos para allá si te parece. Vamos. También la parte de las actividades, por ahí tienen charlas, tienen presentaciones, y es algo también intrínseco a la labor de las librerías, ¿no? Es cierto. Sí, las librerías necesitan convertirse, o han tenido que montar con el tiempo
de una forma como cada vez más decidida, más solvente no solamente a algo que no solamente sea un punto de venta de libros, como quien fuera, por ejemplo, a comprar un artículo a un comercio cualquiera, entra, lo obtiene y se va, sino también como espacios, digamos, entrecomilladamente, donde ocurran cosas mágicas, ¿no? Inesperadas, insólitas, que no se puedan, digamos, que no se encuentren en otro lugar, lo que llaman los famosos centros culturales, ¿no? Sí. Espacios abiertos, espacios generosos, espacios donde sucedan este tipo de cosas que te mencionaba antes, ¿no? Yeah. Que en el caso de las librerías, pues sí, siempre vinculadas al tema de los libros, y en el caso de las librerías del fondo, pues vinculadas a México, vinculadas a América Latina, ¿no? Lo que me gusta mucho de la librería Juan Rulfo Andrés es su sección infantil. Sí. No todas las librerías lo tienen y algunas tienen solo los libros, ¿no? Pero ustedes, que hasta el piso, los objetos que tienen alrededor lo han acondicionado, me parece precioso. Muchas gracias. Sí, como te decía, la librería está organizada un poco en función de las colecciones que tiene el Fondo de Cultura, y una de las más potentes, de las más bonitas, de las más lindas es la colección infantil, porque esa es la que está pensada para formar nuevos lectores, nuevas lectoras, que los niños empiecen a leer desde que son chiquitillos. Sí. Y esto es lo que permite espacios como este. Entonces es un catálogo, una colección muy grande, hecha con muchísimo amor desde México, pensada además como para lectores que están queriendo simplemente como leer, o otros que están queriendo llevar su imaginación más lejos con el plano de las ilustraciones. Entonces pues este espacio recoge esa colección, y además pues lo dotamos de la oferta editorial infantil del mercado español. Oye Andrés, en la gran cadena del libro, no solamente reconocemos a los escritores, a los editores, y pocas veces se habla de los libreros, todas las actividades que tienen además. Un día en la vida de Andrés del Arenal como librero del Fondo de Cultura, ¿cómo es? Pues es una mezcla entre un trabajo muy solitario, casi introspectivo, y un trabajo súper social y extrovertido. El día se combina básicamente en pasar muchas horas frente a la computadora haciendo entradas de libros, lo que se llama entradas y salidas de libros, o fichar libros, o sea, los libros de novedades que nos llegan, o de reposición que nos llegan, tienen que pasar por el ordenador, que dicen acá, por la computadora, y eso hay que hacerlo mecánicamente. Eso lleva mucho tiempo, no es un trabajo difícil de hacer, es más bien fácil, pero lleva tiempo, ¿no? La talacha, ¿no? Es la famosa talacha, es un trabajo mecánico, pero que hay que hacer día con día. Todos los días tenemos cajas por hacer, o sea, libros que queremos sacar, digamos, que no se han vendido, que queremos intercambiar por otros nuevos, porque las librerías, una de las cosas que tienen es que son espacios reducidos y no cabe todo lo que quisiera uno. No cabe todo lo que quisiera, no cabe todo lo que se publica, hay que hacer una selección. Una de las características más importantes que tiene que tener un librero es un criterio para elegir. Claro. Y eso al final pues se va forjando con el tiempo, ¿no? ¿Y la parte social? La parte social, que además están intrínsecamente ligadas, o sea, sí, como es un trabajo de cara al público, a diferencia, por ejemplo, del trabajo del bibliotecario, que el bibliotecario puede pasar pues más tiempo haciendo esa talacha, digamos, en la sombra, ¿no? Nosotros estamos expuestos a que los clientes entren. Entonces, de un trabajo de mucha absorción con una pantalla, hay que saltar inmediatamente a una actitud un poco muchísimo más abierta y predispuesta pues a un intercambio social, a recomendar libros. Y que de pronto viene eso, ¿no? Desde la pregunta de ¿tienes este libro concreto? Hasta ¿qué me recomiendas también? Porque el librero ahí tiene una función importantísima. Claro, es toda una personalidad la que se desarrolla, y también, sobre todo para lidiar con las múltiples personalidades que nos encontramos día a día, pues cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, como bien dices tú, o sea, puede llegar alguien pidiendo un libro y muy específico, o más bien alguien, como decíamos antes, que viene esperando, que viene buscando cosas que lo sorprendan, o
y en ese sentido hay mucha apertura a la recomendación y a la conversación. ¿Has leído este libro? ¿Qué te ha parecido? Y en ese momento, pues la otra faceta, la introspectiva absorta, se deja en un segundo plano y a lo que saltamos es a la conversación. Entonces es interesante el trabajo por eso, porque va mezclando esos dos, te exige de librero esas dos facetas, permanentemente y día a día. Para los libreros también son lectores. Andrés, tus 3 libros favoritos. Pues mira, yo te diría que en mi formación como lector, ha habido 3 libros muy importantes. Los 3 mosqueteros de Dumas. Luego Pedro Páramo, y no lo digo solo porque estemos aquí. En la Juan Rulfo. Y luego un libro de Flor Yagui que se llama Los hermosos años del castigo. Ese es un libro como que ya como que me hizo entender como lector una serie de cosas sobre la literatura que no había entendido antes. Un libro difícil pero muy bonito, ¿no? Lo tomamos también como recomendación. Y de novedades del fondo ahora mismo, algo que nos recomiendes. Pues ahora están ahí sobre la mesa y muy recomendables y apetecibles los cuentos completos de Leonora Carrington. El fondo ya había publicado antes La trompetilla acústica y Leche de sueño, en 2 ediciones. Y ahora la apuesta es a los cuentos completos de Carrington. Es la primera edición en español que se hace de los cuentos completos de Carrington, en un momento además en el que en España, a diferencia de México, que es un lugar donde ya vivió, murió y pintó mucho más tiempo que acá, se la empieza a conocer, ¿no? Entonces al revalorizarse la figura de Carrington en España coincide, ¿no? con la llegada de estos cuentos completos que se publican en México por el Fondo de Cultura Económica, y ahora mismo creo que en el catálogo no hay nada más potente que eso. Bueno, pues ya está. Motivo de más para venir, para acercarse al Fondo de Cultura Económica en la librería Juan Rulfo, conocer a su librero, Andrés del Arenal, acercarse también a sus textos como escritor. Y bueno, nosotros nos despedimos porque en breve comenzamos a grabar un episodio más de Los Sueños Son, aquí en Madrid, desde la librería Juan Rulfo del Fondo de Cultura Económica. Gracias Elik, por la visita. A ti, Andrés. Aquí los esperamos.